Bueno, sí, vamos a empezar esto, porque algunos pocos de ustedes han visto que en Juan capítulo 15 han cambiado la palabra o el vocablo cortar por el vocablo alzar. Y después les han dicho que eso de cortar nada. Bueno, pero eso es una situación de reciente creación. Eso ha sido creado, inventado recientemente. Eso no lo encuentras en la historia. No. No está en arameo, no está en el diatesarón. Las diferentes versiones que encontramos en arameo, sean sí, exactamente eso. Bueno, la pechita es posterior, pero existen versiones antiguas del arameo y hay que ver cómo tradujeron en el otomano el copto, el armenio, porque en latín, en la Vulgata, y así sucesivamente. Y cómo se entendió esto de cortar por parte de, por ejemplo, de Agustín de Hipona o los valdenses, cómo lo entendieron ellos, cómo lo entendió Jerónimo, porque esto de alzar es de reciente creación y debe servir para hacerles ver que la apostasía que estaba profetizada no solo en la Biblia, en el texto bíblico, sino en los documentos judíos extrabíblicos, que son muy buenos. No tienen fórmulas satánicas ni nada de eso, como a veces se imagina la cristiandad. También estaba profetizada una apostasía que cambiaría el texto bíblico. Sí, Señor. No en vano el Señor lo advirtió. Bueno, vamos a leer entonces Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 6, porque a lo largo de todos estos vídeos iremos viendo los versículos del 1 al 12. Claro, es que está relacionado esto de cortar con los mandamientos y el amor, como está relacionado en todo el resto del Nuevo Testamento y del Antiguo también. Bueno, vamos a leer. Ustedes lo tendrán aquí se los pondrán en la pantalla, pero también en el PDF que queremos poner para que ustedes puedan ver el PDF y analizarlo. Esto es simplemente facilitarles una labor a ustedes 4 o 10 que quieren, no solo tienen interés en la doctrina que les han dado en la denominación, sino interés en que extraer el significado directamente del texto griego y de la historia. Bueno, vamos a leer Juan 15, primero el versículo 2, en la versión de Casiodoro, la del 60, Biblia de estudio. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 2, lo repito: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Bueno, hoy en día se está poniendo de moda en las versiones, poner aquí lo levantará. Y en algunos comentarios también. Ya estaremos viendo comentarios de reciente edición, de personas que van copiando corta y pega de libros de texto, y los ponen allí y vuelven a editar. Bueno, editan sus libros y los venden. A veces se nota que es un corta y pega. Bueno, y ponen esa palabra, cambian, ahí es un cambio de cortar por levantar, como estarán viendo en los vídeos aquí a continuación. Y claro, llama la atención, ¿esto qué es? Bueno, vamos a verlo aquí. Y el versículo 6 que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, aquí vamos a empezar por este versículo. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 15 por este versículo, porque es el versículo que han usado algunos, que han tergiversado algunos de estas personas, de estas denominaciones, para decir que esto es un purgatorio, o sea que han creado ya un purgatorio protestante.
Bueno, protestante, sí, no, bueno, reformado, es que la reforma es muy amplia y no todos los reformados fueron iguales y estuvieron encontrados entre ellos mismos, no se pusieron de acuerdo al final. Bueno, se puede decir que estos reformados, esta parte de la reforma, algunos, sobre todo en el mundo de habla hispana, habla latina, castellano, ellos son licenciados y creen que esto es un purgatorio. Lo han cambiado por purgatorio, el purgatorio que le criticaban a la Iglesia Católica. Otros no, otros dicen que este versículo de el que no permanezca, del versículo 6, esto de que será echado fuera, que se secará, que lo recogen, que lo echan en el fuego, etcétera, que arden, eso no es el sufrimiento humano. Dios hace sufrir a los cristianos que son rebeldes, dice un comentarista por ahí, que son rebeldes o que no llevan fruto. Y por no llevar fruto y ser rebeldes, entonces Dios los hace sufrir. Disciplina. Es un versículo que utilizan para eso. Lo cambiaron completamente. Es un significado nuevo. Es nuevo de varias décadas. Bueno, vamos a decir que esto es de reciente creación en los últimos 150 años, vaya, de reciente creación. Y enseñan eso. Y claro, ustedes yo también, claro. Yo no lo sabía hasta que lo descubrí, ya hace algún tiempo. Y cambiaron esto. Lo cambiaron, lo alteraron. Bueno, entonces empezamos en este versículo 6. Y empiezo preguntándoles algo. Está bien traducido, esta traducción. El que en mí no permaneciere será echado fuera, como pámpano. Es una traducción funcional, es decir, palabra, vocablo por vocablo. ¿Podemos hacer la exégesis desde aquí? No, porque el texto griego, yo lo tengo por ahí, ustedes lo van a tener en su pantalla, yo quiero verlo aquí. Esta traducción no es completamente fiel al griego. Está bien, Ojo que para mí, Reina Valera, Casiodoro de Reina. Mi Reina Valera es mi Biblia de estudio. Yo empiezo a estudiar la Biblia por aquí. Y siempre aconsejo que lo hagan así. Ya después tienen tiempo de ir a otras Biblias. Y sobre todo, como ustedes 4:10, ir al texto griego. Ir al texto griego. Para entonces confirmar lo que está aquí. Pero esta es la Biblia que ustedes deben leer en primer lugar. Pero retomo la pregunta. El texto griego que dice aquí, el que en mí no permanece, ¿está así en griego? No, no está así en griego. ¿Cómo está en griego? Vamos a leerlo en Reina Valera. La versión actualizada, que ustedes la tienen ahí en sus ayudas digitales, ¿no? En el PC, en el ordenador, la computadora. Bueno, esta es la Santa Biblia, Reina Valera actualizada. Ustedes lo pueden buscar, lo tienen allí en su aplicación. Y yo leo solo el versículo 6, 15, 6. Está en letra roja. Dice, si alguno no permanece en mí. Ya esto cambió. Si alguno no permanece en mí. Es una condición. Aquí no está, bueno, aquí hay una condición, ¿no? Pero no está a simple vista, porque no puso el sí. No está el ean, o como lo quieran pronunciar ustedes. La cláusula griega, de las 4 que se utilizan en griego para hablar de una condición real, no hipotética, una condición real, que se está estableciendo allí y la estableció el Señor Jesús. Pero aquí lo han hecho, han sido completamente fieles al texto griego, palabra por palabra. Si en el griego el Señor dijo sí, pues lo más natural es que en nuestro idioma pongamos sí. Entonces, a la hora de hacer la exégesis, entonces ya nos asegura bien el significado, nos ayuda a realizar la exégesis y sacar el verdadero mensaje que hay aquí, como vamos y estamos haciendo ahora aquí. No atendió. Bien. Y esto está dirigido a unas 12 personas. Bueno, 8, 10, 12 personas.
que a su vez influyen sobre otras, pero son estudiantes, son personas que están interesadas no solo en un cuerpo doctrinal, como hemos explicado siempre, de una denominación o de un grupo eclesial, sino que son personas interesadas en analizar el texto original, la Biblia, tal cual, y cómo se ha traducido, y de eso vamos a hablar ahora. En especial vamos a ver Juan 15:2. Bueno, aquí tenemos esto. Vamos a ir al texto, al Nuevo Testamento interlineal griego-español. Vamos a ir aquí un momento y vamos a ver dónde empieza el problema. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos el texto griego, ¿no? Este es el texto griego tal cual está en los manuscritos, en los manuscritos griegos, eso que ustedes conocen como papiros, pergaminos, fragmentos, porciones y todo eso que se han encontrado pues en Egipto, en el Mar Muerto, aunque esto en el Mar Muerto no está, ¿no? Porque esto es muy posterior a los rollos del Qumran. Y aunque a algún mesiánico le gusta decir que ahí encontraron un evangelio que aprueba en Qumran, que aprueba la circuncisión, es falso. En Qumran no hay evangelios. Ya nos gustaría que hubiera, yo quisiera que hubiera algo allí, pero no hay nada de eso. Pero sin embargo son de un grandísimo valor los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Bueno, porque confirman la ideología y la teología de los escritores del Nuevo Testamento, por palabras, por frases que son las mismas o reflejan la doctrina también de los escritores del Nuevo Testamento, porque ellos usaron esos conceptos, los conceptos que están en algunos manuscritos del Qumran. O sea, que el Nuevo Testamento es completamente actual al mismo Señor Jesucristo. Es completamente actual. No fue algo ideado 4 o 5 siglos después, no. Los conceptos teológicos, doctrinales que están en el Nuevo Testamento resulta que muchos están en los rollos del Qumran. Bueno, son muchos rollos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacen los rollos del Qumran? Reafirmar los escritos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Y este es el texto griego, no hay más, no hay más misterio, no hay más ciencia, no tiene que ir a la universidad ni hacer un doctorado para saber de dónde sale el mensaje del Señor. Sale de aquí, ahí, usted lo tiene. Mire, yo lo estoy marcando ahora, lo estoy marcando aquí. Mire, eso es inglés. Bueno, los que hablan inglés o leen el inglés o el castellano. Bueno, en el mundo hispano el catalán, el vasco, el gallego, y hay otros idiomas en Sudamérica, claro, indígenas, ¿no? Los tenemos. Bueno, ¿de dónde sale todo eso? De aquí, nada más, así de simple. No hay más ciencia que esta ya es una ciencia complicadita y laboriosa. Bueno, entonces este servidor o ustedes llegan a este texto griego y dicen, bueno, ¿qué dice Juan 15 aquí? Pero de todas maneras de saber griego, y ya de saber lo que olvidan los estudiantes y estos doctores de griego, has de saber muy bien filología, claro, filología lingüística, porque saber griego solo no te va a ayudar a entender esto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues venimos a este texto griego y le ponemos las palabras, en nuestro caso castellano. Hacemos el análisis, ¿no? Y entonces nos vamos a les ponemos las palabras, los vocablos en castellano para saber, ¿no? Supongamos que ya hemos hecho el análisis del idioma griego, es decir, el análisis semántico, que es muy difícil, el campo semántico, saber, a veces se hace fácil y a veces se hace muy, muy difícil encontrar la palabra
idónea que va en un sitio determinado, como por ejemplo Mateo 7:23. Nunca os conocí, es nunca os aprobé. Nunca les aprobé sus cosas que me están diciendo. Nunca les aprobé. Nunca aprobé eso que me están vendiendo ustedes. Esa hoja de servicio que profetizaron, que predicaron, que fueron, que hicieron. Con ese sentido, el vocablo ginosko se traduce en Romanos también. Lo veremos en otro momento. Bueno, claro, se corresponde. Mateo 7:23 es coherente completamente. Es el fin, el final. Es la enseñanza final del Sermón del Monte. Claro, ha venido hablando de la ley moral. No se dejen llevar por estos señores, sí, de la reforma, ni son iguales. Eliminan la ley de ahí. Incluso el infierno, del cual habla Cristo, incluso cortar, que es la palabra que nos está llevando a este estudio que hoy comenzamos. Perdón. Entonces, Mateo 7:23 dice, al final, muchos vendrán a mí, pero yo no los aprobé. Eso que ustedes hacían no era mi voluntad. Y entonces acto seguido pasa a decir, bueno, el que construye su casa sobre la roca, es decir, sobre todo esto que he dicho en el Sermón del Monte, está construyendo sobre la roca su casa, es decir, su propia salvación. Y el que oye estas palabras, porque eso es lo que dice Jesús allí, el que oye estas palabras, ¿cuáles? Todo el mensaje del Sermón del Monte, todo el que oye eso y no le hace caso, ha construido su casa, su salvación y su vida sobre la arena. Lo dice claro, el que oye estas palabras, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema aquí tampoco, pero es un ejemplo de lo que es la semántica, a veces se hace muy difícil. Bueno, regresando aquí al texto, supongamos que ya hemos hecho la traducción por equivalencia funcional, palabra por palabra, es lo mejor de traducciones, no, vocablo por vocablo, palabra por palabra. Entonces vamos a estar seguros de que no estamos introduciendo en el versículo nuestra propia doctrina de nuestra, producto de nuestras ideas, producto personal de lo que a mí me parece, o lo que le parece a mi denominación, la que sea. Entonces vemos esto aquí, lo podemos hacer un poco más grande, ¿no? Vemos la traducción, Juan 15. Bueno, toda rama, está en azul en castellano, en mí, no llevando. Hay que ver en qué tiempo verbal está. A lo mejor el original no está en un participio, pero se justifica ponerlo. No lo sabemos, ya lo veremos. Ya lo veremos, a ver. Llevando, no llevando fruto, está alzando a ella. Toda rama en mí. Ojo con esa expresión en mí, porque casi tiene el mismo significado en todo el Nuevo Testamento, en todo. Bueno, aquí vemos esta expresión alzando, es decir, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo alza. Bueno, en este caso vamos a ver qué dice estas dos traducciones que tenemos aquí. Vamos a hacerlo así. Esta que está en negro es la Reina Valera 1909. Y esta que está en rojo aquí es 1960, la que tienen ustedes. Y tienen 1909 también. El texto que hemos tenido aquí, pues es el texto bizantino interlineal griego-español, que está muy bien. La traducción por equivalencia, esta traducción funcional, yo la llamo así. Pues está correctísima. Bueno, menos esto de alzando. Vamos a bajarlo un poco otra vez. Dice alzando, sí, pero un momento. Habíamos leído siempre lo quitará o lo quita.
1909 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Tiempo futuro. Está futuro, allí estaba. Y 1960 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo alza o lo quita? Algunos han llegado a decir incluso que cortar o quitar es lo mismo que alzar. ¿Entendieron esto así en el siglo pasado? Y todo el resto de los siglos hasta la fechita lo entendieron así. Y cuando comentaron esto, dijeron eso, de que lo alza, es decir, no lo corta, no lo quita, no lo echa fuera, como dice el versículo 6. Lo han cambiado todo. Ahora eso es un cambio reciente, grave. Miren, se los voy a demostrar, grave. Sí, todos estos recursos en una computadora, ¿no? En una CPU, en un ordenador, porque te ayuda a saber, y siempre se ha de ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con estas personas que han hecho esta labor, aunque a veces hacen cosas que no están bien. Bueno, fíjense en esto. Bueno, ya que está aquí la palabra griega, sí, cortar en griego, es esta que está aquí, pero aquí está lo que les estoy diciendo. Ese mismo versículo de Juan 15, 2, en el bizantino. El bizantino, ya vieron que es el texto griego solo. Alguien pone las palabras, puede ser usted, puede ser tú o yo. Yo le pongo las palabras y después yo eso lo publico. Y quienes lo leen, lo creen. Dicen: ay, mira, el texto griego, esto lo tradujo una persona que sabe griego. Bueno, pues sí, pero usted no sabe cuánto griego sabe, ni cuánta filología y lingüística sabe. De allí que Jesús haya dicho: vendrán muchos en mi nombre diciendo el tiempo llegó. No los sigáis, no sigan a esos. ¿Por qué? Porque esos están dentro, pero están errados. Y aquí lo estamos viendo, ustedes lo están viendo. Mira, tradujeron, está alzando. Bueno, está alzando. ¿Y por qué antes leímos en Casiodoro, Reina Valera, el que corta, lo quita? Puede traducirse por quitar o cortar. Es igual. En algunas versiones está la palabra cortar, en otras está quitar. Aquí dice que no, que lo alza. No es lo mismo. De que alzar no es lo mismo que quitar. Vamos a ver si eso lo entendieron así otros traductores en otros siglos. En arameo está así, en alguna versión aramea, en algún manuscrito, y en latín, y el copto, y el armenio. ¿Y qué hizo Jerónimo? ¿Era tonto Jerónimo? Bueno, Jerónimo, su cultura hablaba latín, por eso él hizo la Biblia en latín. Venir a decir ahora que es que él no sabía latín es un disparate que lo cree la gente que no sabe nada, ni quiere saber. Ese es el tema. Y aquí pusieron, está alzando, pero ¿y qué hacemos ahora? Bueno, vamos a buscar la de ahora.